Hola con todos, con todas que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Estamos por iniciar una entrevista con Claudia Gómez de la plataforma Saro Libis. Vamos a hablar de, muy bien, perfecto, y está Claudia aquí. Vamos a hablar de desafíos reproductivos. Entrando y está entrando Claudia para hacer esta entrevista, que nos cuente un poquito de su... Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, te cuento que se fue la luz, se fue la luz como en toda esta zona de Quito. Ostras, Entonces estaba haciendo malabares porque como no tenía wifi, tenía que conectarme el celular con datos, pero ya estoy aquí. cosas del directo. Sí, 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 pero bueno, ya estamos acá, Claudia. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu plataforma. Estaba contando un poco a la audiencia. Muchas gracias a todos los que están aquí, nos están escuchando. Recordarles que este capítulo va a salir la próxima semana en formato podcast, también retransmitido en Radio Sucesos en Ecuador 101.7 FM. Así que bienvenida, Claudia. Bueno, gracias a vosotros también por invitarme. Voy a contar así brevemente un poco quién soy yo, para quien no lo sepa. Bueno, yo soy una mujer de 35 años que empezó el camino a la maternidad con 29 años sin saber que le iba a costar bastante, sin saber pues las piedras que se iba a encontrar en el camino, entre ellas pues reproducción asistida, muertes gestacionales, operaciones de útero y bueno, pues en definitiva un duelo o incluso varios duelos, porque cada una de esas cosas ha llevado consigo un duelo específico, que pues han hecho que hoy por hoy sea una orgullosa mamá arcoíris de mi bebé Martín, que llegó, pues como os contaba, después de un camino muy largo, de una subida a la montaña, como yo la llamo. Mm. Y bueno, pues en el camino fui conociendo a una comunidad de mujeres que estaban en mi misma situación o que la habían estado. Y bueno, yo soy una persona muy curiosa que le gusta mucho estudiar, investigar y tomar decisiones pues muy bien meditadas. Entonces eso ha hecho que me especialice, por así decirlo, en muchos temas relacionados con la infertilidad, con el duelo gestacional, eh, y, y bueno, pues hasta el punto de aquí en España lanzar una petición que ya lleva más de 76.000 firmas recogidas por, bueno, pues aumentar los permisos por duelo gestacional, que hoy en día en España eh, solo cuentan si la muerte gestacional ha tenido o ha sucedido más allá del sexto mes de embarazo. Mm. Eh, entonces, pues bueno, también en el camino creé una agenda, un planner, como yo lo llamo, para pacientes de reproducción asistida, pues para que tanto para organizarse el propio tratamiento, la medicación, las consultas con el doctor, como para automotivarse y hacer ese camino un poquito más llevadero. Ujú. Bueno, primero muchas gracias por poner tu historia en función de los aprendizajes de otras personas. Creo que eso es súper valioso, sobre todo con un tema que puede ser complicado, que es muy íntimo, que habla de tu historia de vida. Y en ese sentido, justo que nos comentes de tu página, Sharon Lidis, me llama la atención el nombre. ¿Cuál fue el motivante de compartir esta historia? Ya nos estás contando como estas diversas acciones, justamente como de reivindicación política en relación a las leyes. Cuéntanos un poco de tu motivación de generar comunidad alrededor de este tema. Pues mi primera motivación fue cuando me abrí el canal de YouTube, porque aquí al menos en España, pues yo conocía muchas cuentas de embarazo, de búsqueda de embarazo, de fertilidad, y todas tenían finales felices o Ah, caminos felices.
Entonces, cuando empecé a tener problemas, me di cuenta de que nadie hablaba, al menos en YouTube, que yo supiera de esto. Entonces, abrí mi canal por eso, para un poco desahogarme con el mundo, lo que estaba viviendo. Y ahí, pues, empecé a encontrar, como tú dices, una comunidad súper bonita de mujeres que me seguían, que me escuchaban, que me entendían. Y de ahí ya pasé a Instagram. Entonces, ha sido algo como muy orgánico y muy paulatino. Muy bonito, la verdad. Ujú. Cuéntanos del nombre, esto Mm, Suddenly This, como que de repente ocurrió, ¿no? ¿Qué traducción le das tú? Pues básicamente se me ocurrió ese nombre porque pues justamente me estaba pasando esto, ¿no? De repente esto, Ajá. sin imaginármelo, sin haberlo planificado, sin poder evitarlo. Y eso que cuando le di ese nombre al canal, no sabía la importancia y el significado real que luego iba a tener, Ujú. porque desde ese momento me han pasado muchas cosas de decir, y ahora de repente, de la nada, esto, como fue la muerte de mi bebé Hugo cuando estaba de 17 semanas. Eh, entonces, fue yo creo que un poco el destino de poner ese nombre. Ujú, ujú. Bueno, Claudia, cuéntanos un poquito cómo, me acuerdo en el libro de Esther Vivas, que hay un capítulo que ella cuenta justamente también su trayecto, el proceso de una reproducción asistida, pero también hace un análisis más global, ¿no? Entonces dice que mucho de, ahí está, mucho de lo que de alguna manera puede influenciar a que mujeres puedan tener dificultades para concebir un niño, es también como estas condiciones a las cuales llegamos a la maternidad. Quiero Mm. decir, llegamos ya a una edad que seguramente se hace más difícil porque antes no tuvimos esa base financiera o incluso la pareja, y que de alguna manera esta configuración capitalista hace que las mujeres empujemos más y más la maternidad y luego aparezcan de alguna, no sé si masivamente, pero con mucha frecuencia la dificultad de concebir. ¿Cómo ves esta experiencia particular que viviste en un contexto más global? A ver, eso es completamente cierto. Muchas mujeres, muchas parejas que acaban en reproducción asistida, realmente es por un tema de edad. Aunque sí que opino que hay una especie de tabú para todas aquellas mujeres que, como fue mi caso, llegamos a reproducción asistida en una edad relativamente fértil aún, Claro, 30 años en España. Es la edad media, creo, si no me equivoco, de tener un hijo. Sigue siendo alta comparada con mis padres y ya no te digo, con mis abuelos, pero aún así no son, por ejemplo, 40 años. claro. Entonces yo creo que hay como un poco un tabú en torno a esas parejas, a esas mujeres, porque se presupone que, bueno, que todos podemos concebir, que no hay problemas, no se pueden tener problemas de tipo reproductivo, todo el mundo tiene que tener una reserva ovárica fabulosa hasta que empiezas, pues, 36, 37, que ahí ya, pues, sí que es verdad que empieza a disminuir, pero hasta entonces por cuál es la razón por la que puedes no llegar a ser capaz de concebir de forma natural. Pues hay muchísimas razones, Ujú. desde problemas inmunológicos, desde problemas físicos, como por ejemplo una malformación uterina, desde problemas hematológicos, problemas genéticos, etcétera. Entonces, pues bueno, todos esos prejuicios que se han tenido desde siempre, sobre todo en torno a la mujer, ¿no? Que tenemos que de serie tenemos que ser capaces de reproducirnos, de embarazarnos, de concebir, y si no es que nos pasa algo. Mm. Cuando también es cierto que hay una gran parte
de las parejas que acuden a la reproducción asistida es por un factor masculino también, Mm, que además normalmente no se ve afectado por la edad, con lo cual mm, ellos no tienen tampoco esa losa. mm. Y, y bueno, yo hablo desde mi experiencia, pero sí que es verdad, obviamente no podemos dejar de lado que hoy en día la sociedad lo que hace es empujarte a tener hijos más tarde por las condiciones laborales, la escasa conciliación, al menos en España, y bueno, pues es lo que hay, básicamente. Ujú. Tú hablas de este estigma, ¿no? De que las mujeres, eso, a cierta edad tenemos que ser fértiles, que de alguna manera es un atributo de ser mujer, es un atributo de ser buena mujer, como una mujer capaz, es un atributo de capacidad. Ujú. Qué otros estigmas pesan frente a los desafíos reproductivos? ¿Cuáles de estos otros discursos, de estas otras creencias que están como en juego cuando una mujer vive este proceso? Pues, pues el hecho también de que un embarazo siempre tiene que ser perfecto, idílico, un camino Mm, de rosas, mm, que tanto por el lado del bebé como por el lado de la madre, como por el lado de la sí. mujer. Es decir, que tú tienes que disfrutar sí o sí de tu embarazo porque es maravilloso y es un momento súper especial. Y por el lado del bebé, que, bueno, que todo va a estar bien y que no pueden pasar cosas. Entonces, bueno, pues ni una cosa ni la otra es cierta. Y lo que eso genera es, pues, muchas veces una falsa seguridad Mm, o un sentir que nada de esto que cuenta la gente es posible, por claro. desgracia las cosas pasan y te pueden pasar, le puede pasar a cualquiera. Obviamente las probabilidades son mucho más bajas, es decir, lo normal es que salga todo bien, pero hay que ser conscientes de que pueden pasar cosas. Y después lo otro que comentaba, que el embarazo para muchas personas, para muchas mujeres, es una situación de un estrés y una ansiedad horribles. Mm, Horribles que hay gente que no se podrían imaginar si no estuvieran en su pellejo. mm, Y claro, el hecho de que el entorno, la sociedad, eh, todos te empujen es que tienes que estar contenta, es que tienes que estar feliz, y si no, es que te pasa algo raro, pues eso pesa mucho sobre nuestros hombros. mm. Sí, sí, y en ese sentido, Claudia, porque seguramente hay, bueno, hay mamás escuchándonos, tal vez nos escuchen el entorno de la mamá. Ujú. ¿Qué es un entorno que sostiene en estos casos? Cuando hay un desafío reproductivo, ¿qué es un entorno nutricio? ¿Qué en tu caso y con las otras mamás que has trabajado, como que, qué se agradece del entorno? Y qué límites tiene que tener ese entorno también? Porque yo creo, recién hicimos un taller de cineforo sobre reflexión de maternidad y comenzamos a reflexionar sobre estos comentarios. E increíble cuánto dolor había. En comentarios que pueden ser así sueltos, ¿no? Como que en un almuerzo Ujú. familiar alguien lo dice, pero que de Ujú. alguna manera se quedaron en mí y realmente fueron dolorosos. Entonces creo que hay mucho del entorno que también permea esta experiencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues a ver, para mí lo principal siempre es acompañar sin juzgar. Ujú. Mm, empatizar con esa persona, que es de las cosas más complicadas que existen, empatizar. Aunque parezca fácil, pues es difícil llevarlo a cabo. Pero un, mm, intentar acompañar lo que decía, sin juzgar, sin ir más allá, sin buscarle los tres pies al Sí. gato, como decimos aquí. Eh, si, si esa persona conozcas o no su historia previa, y más aún si la conoces, eh, ha decidido llevar su embarazo, llevar su duelo, llevar su proceso de esa forma, mm, es que como mejor y más la vas a ayudar es estando ahí para ella, acompañándola, o sea, en los silencios, en los cafés,
en las risas, en los paseos, en lo que sea, pero mm, sin prejuzgar, sin intentar adivinar o aventurarte a decir Mm, qué es lo que debería hacer, qué es lo que no debería hacer, cómo debería pensar. O es que mm, yo cuando a mí me pasó, a mí me funcionaba X. Vale, pues te funcionaba a ti, pero puede que a esa persona no le funcione. Y tú decírselo, pues, aunque no lo parezca, le estás haciendo daño. ujú. Sí, exacto. Como yo creo que son estos momentos de de vulnerabilidad Mm, en donde las palabras son muy sensibles. mm, O sea, creo que pueden, como tú dices, o sea, tal vez desde una buena intención, queriendo ayudar, porque usualmente es como que queriendo ayudar, queriendo involucrarte, puedes efectivamente lastimar, ¿no? Y en ese sentido, Claudia, ¿cómo hay una pregunta que a mí me llama la atención siempre en estos momentos, y es cómo transita la mamá la culpa? Siento que hay mucha culpa de la propia mamá del momento de tener desafíos reproductivos. Nuevamente, que viene también del estigma de que no puedo, de no soy suficiente, de no soy ujú. no tengo el cuerpo para esto, o sea, y además siento que es una culpa como muy ligada a la capacidad, como decía antes. ¿Cómo ves este tema de la culpa? ¿Qué mensaje te gustaría que las mujeres que están escuchando esto y que están viviendo esta situación puedan como familiarizarse en relación a esta culpa, a este juzgamiento? Porque a veces el juzgamiento es uno mismo el que más Mm, está como criticándose, ¿no? mm. Sí, totalmente. Hay mucha culpa, muchísima, muchísima. Y lo que tú decías, viene dada sobre todo por esos, ese estigma o esos prejuicios de que, bueno, pues una buena mujer, una buena esposa, tiene que ser capaz de dar hijos a su pareja. Está en nuestros genes, nos podemos remontar a Adán y Eva, y ¿qué ocurre si no puedes? Entonces, yo en ese sentido tuve la suerte de que desde un primer momento lo tuve muy claro y yo he sentido muy poca culpa en ese sentido. Pero para mí, en todos estos procesos, tanto para gestionar este tipo de emociones como la culpa, como otras miles de emociones que sientes, para mí es vital, vital el acompañamiento psicológico, Ujú. porque por mucho que nos creamos fuertes o capaces, son muchas emociones al mismo tiempo, y es muy difícil autogestionarse en determinados momentos. Entonces, Ujú, yo siempre lo digo, siempre, siempre, yo soy fan de la terapia psicológica. ujú, Hay psicólogos especializados en ujú. psicología perinatal, eh, vamos, que pueden acompañarte desde el inicio del proceso hasta el embarazo, el posparto, la maternidad. Y para mí es una inversión a corto, medio y largo plazo indispensable. Sí, sí, incluso para recibir sea un bebé arcoíris, pero incluso para abrirte a etapas más felices que vienen después. Haya bebé o no, quiero decir, pero Ujú. también a las etapas que vienen, a la vida que viene después, ¿no? Em, Exacto. Quería, hablando un poco, estamos hablando de la perspectiva de la mamá, de la mujer, obviamente las dos somos mujer, pero ¿qué, qué nos podrías decir en relación a los papás? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Hay menos presión? ¿Tú sugerirías que, por ejemplo, la terapia sea separado, o sea, la pareja? ¿Qué ocurre también con la pareja? Creo que ese es un gran desafío dentro del desafío reproductivo como tal. Mm. Pues, a ver, para empezar, estos, como tú lo llamas muy bien, acertado por cierto el término, desafíos reproductivos, pues son un desafío para la pareja también. Hay que estar muy fuerte,
mentalmente. Ujú. Y, y eso requiere de un conocimiento mutuo muy grande, que por desgracia muchas parejas pues no consiguen, no consiguen superar. Y sobre todo, lo que yo siempre digo, comunicación, comunicación, comunicación. O sea, porque el 98% del proceso en reproducción asistida lo llevamos nosotras, la mujer. Ellos llevan un 2% y me quedo, igual estoy diciendo de más. Sí, Eh, entonces, evidentemente ellos no saben, eh, aunque te vean pincharte, aunque te vean pasarlo mal, aunque te vean entrar en quirófano, no son conscientes de todo el peso emocional y físico que llevas encima. Entonces tú tienes que ser capaz de transmitirle eso a tu pareja, porque si no, sí, no esperes que te entienda, porque claro. no lo va a hacer. Entonces hay muchas frustraciones y hay muchas situaciones desagradables que surgen de, pues eso, de una falta de comunicación. Eso para empezar. Y luego, ¿cómo lo llevan ellos? Pues yo creo que para el hombre es todavía más estigma, porque aunque no sea problema suyo, no sea factor masculino, mm, no sé, a mí la sensación que me ha dado es que, por ejemplo, en círculos de amigos y demás, eh, rara vez lo cuentan. Así Ujú. como entre mujeres Claro, es algo que igual sí que se comenta, entre claro. hombres muy rara vez. Más Y soledad, sí. exacto. Y bueno, y si es factor masculino, pues todavía, lo que comentábamos antes, la culpa es todavía mayor. Ya no culpa, aquí sería vergüenza. O Sí. sea, realmente sienten vergüenza en la mayoría de los casos. Y lo que comentabas de la terapia, yo creo que desde mi punto de vista, en esos casos es mejor cada uno por su lado, Mm, a no ser que haya ya un problema como de pareja dentro de la pareja en sí. Creo mm. que la pareja por separado se puede beneficiar mucho de terapia individual. Ujú, ujú. Sí, de acuerdo. Claudia, hay, digamos, un poco, no es una situación que yo la he vivido, entonces no puedo hablar como desde mi experiencia, puedo hablar como de experiencias relativamente cercanas, también cómo se representa este tema en películas, cómo en esta cultura, digamos, de visual, y Ujú, mucho se ve esto de como de pedir que la pareja se relaje, suelte las expectativas y que mm, ahí va a ser posible. O sea, que yo pienso en un momento como de tanto estrés, de tanta expectativa, de tanto dolor, sobre todo si has tenido procesos. O sea, es un camino largo. Es como te piden a la vez que sueltes, que te relajes, que dejes el tema. ¿Cómo ves estas dos fuerzas, como panorama como contradictorio que puede vivir una pareja, una mujer, entre querer estar sufriendo, haber pasado procesos dolorosos, pero a la vez estar relajada para que ocurra? ya. Pues no existe eso. O sea, Ujú, aquí por lo menos en España es muy típica la frase de cuando te relajes, ya ujú, verás cómo te quedas embarazada. O sea, el problema es que no te estás relajando. ujú, Eh, cuando ya decirle eso a una persona es culpabilizarle. O sea, ajá, ya le estás poniendo en el foco y le estás apuntando con el dedo y le estás diciendo que su problema es suyo porque no se relaja. Si ujú, fuera tan sencillo como relajarse, ujú, pues si me tengo que gastar miles de euros, prefiero gastármelos en un viaje a las Maldivas que en un tratamiento de reproducción asistida. Pero por desgracia no funciona así. ujú, Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de las películas, las series y tal, a mí me llama mucho la atención porque hace unos años este tema no se mostraba
para nada ni en series, ni en películas, ni tampoco había documentales. Y ahora, pues sí que los hay. Entonces, creo que va de la mano también de que pues muchas celebrities, muchas famosas han Ujú. confesado que bueno, que han sido mamás gracias a la reproducción asistida, pues en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica. Y eso ha hecho, bueno, pues en realidad nos beneficia porque que en series de Netflix o en películas se muestre esta realidad, pues Claro. evidentemente para la sociedad en general, que hasta hace poco era completamente ajena a esto, bueno, y ya no te cuento el duelo gestacional, pues Ujú. es muy, muy importante. Ujú. Sí, sí, como desmitificar, poner sobre la Exacto. mesa. Sí, sí, o sea, son como circunstancias parte de la vida de muchas mujeres, de Ujú. mucha pareja, ¿no? Exacto. Eh, me gustaría volver a algo que dijiste al comienzo que me llamó la atención y decías que justamente tú veías como estas páginas donde siempre había un final feliz, eso, ¿no? O sea, ha sido un camino largo, pero finalmente tengo mi hijo y tal. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los otros posibles finales? Quiero decir, o sea, cómo también, el final feliz, en mi punto de vista, no debería estar solo asociado al hijo, hay otros finales. Cuando también es el momento como de pensar en otra alternativa, de cerrar el tema, de seguir con otra decisión. Yo creo que esa también es una pregunta que se hacen las parejas, ¿no? Bueno, primero porque también estamos hablando de un tema de recursos, un tema, como tú decías, del desgaste físico de la mujer, del desgaste emocional de la mujer. Entonces Ujú. seguramente llega un momento que hay que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Hasta dónde se sigue intentando. ¿Qué nos Mm. puedes decir alrededor de este como panorama? Hace poco hice un directo con una psicóloga española precisamente para hablar de esto, de cómo encajar Uh -huh. la noticia de, vale, hasta aquí, Ajá. ya no voy a seguir intentándolo más. Y cómo llegar a esa conclusión, que me parece todavía más Uh difícil. -huh. Y claro, hay tantas casuísticas, tantas circunstancias, eh, que es algo tan personal que es imposible definirlo como tal, porque para mm, cada uno tiene unos límites. Pueden ser límites económicos, pueden ser límites psicológicos, pueden ser límites eh, de la pareja. Entonces, yo en ese sentido, a pesar de todos los escollos, todas las piedras que yo me encontré en el camino, yo mi límite lo veía muy lejano, pero también por mi forma de ser y porque yo como que yo tenía muchos cartuchos que gastar antes de poner fin a la búsqueda. Y lo que tú has comentado también, o sea, hay otras vías de ser madre, no simplemente existe esta, hay muchas otras vías y está, pues, está muy bien conocer otras historias, pues historias de acogida, de adopción, mm, o ya me voy a reproducción asistida, pero no con, por ejemplo, con tu propia genética, o donación, o incluso embriodonación, eh, que, bueno, en ese caso es como si, o sea, no participa ni la genética de tu pareja, si es masculina, ni tu genética. Entonces, hay pues un abanico de posibilidades que evidentemente a priori no las piensas porque todas tenemos, y quien diga lo contrario, yo creo que, no sé, no me lo creo mucho, pero todas tenemos pues en nuestro ser el deseo de ser madres biológicas y pues tener un embarazo normal, haber llegado a él también de una forma
natural, aunque bueno, ese término tampoco es que me guste mucho porque la reproducción asistida también es natural, aunque intervenga la ciencia, eh, pero pues cuando empiezas a transitar este camino, pues a veces tienes que ir gestionando esos duelos, lo que decía al principio. El primer duelo que existe cuando llegas a la reproducción asistida es el duelo de decir, bueno, pues eh, la, eh, la concepción que yo me había imaginado, el embarazo que yo me había imaginado que pues, Ujú. me iba a tener relaciones con mi marido e iba a surgir un embarazo natural, normal y corriente, pues no va a surgir, no va a ser así. Necesito esta ayuda, necesito pasar por este camino. Eso es un duelo que hay que transitar también. Y como ese duelo, pues el duelo genético de recurrir a donación o a embriodonación, etcétera. Pero son como puentes que tienes que Sí. ir o no cruzando a medida que te los vas encontrando por el Mm. camino. Qué lindo, me viene súper gráfica la idea y el hecho de que ocupes la palabra duelo también me parece importante porque un duelo termina como con la aceptación. Esto es Ujú, como todo un camino, ¿no es cierto?, del enojo, de la tristeza, de la negación, pero que ujú. de alguna manera te lleva hasta esa aceptación y como para ir al siguiente puente, ¿no? Qué Exacto. bonito. Mm. Mm. Claudia, ¿por qué crees que la gente conecta con tu página, con tu propuesta, con tu historia? ¿Qué crees que hay ahí que te ha permitido crear una comunidad, que te ha permitido unir historias de varias mujeres? Cuéntanos un poquito de tu, eso, de tu plataforma, de la comunicación que tienes, qué te interesa transmitir. Pues yo creo que mi forma de transmitir las cosas de una forma muy transparente, Ujú. muy normal, muy llana, sin pretensiones de ningún tipo. Yo he pasado por ahí y a diferencia de igual otros perfiles de maternidad que empezaron en reproducción asistida y ahora pues con todo el derecho del mundo, evidentemente, se han centrado pues en esa parte de maternidad. Yo no me he olvidado del camino, es más, lo tengo súper presente siempre porque gracias a él estoy aquí hoy contigo, por ejemplo, hablando de esto. Mm. Y yo creo que eso es algo que muchas mujeres valoran porque eh, no me he olvidado de eso, Claro, no he dado de carpetazo, recorrido. Mm. exactamente. Y es más, o sea, mm, he sentido que tenía la necesidad de luchar por ciertas causas, como el duelo gestacional, que bajo mi punto de vista, pues se estaban dejando de lado en la sociedad española, al menos. Entonces, no sé, yo siempre lo digo, yo he encontrado mi verdadera vocación en esto, en comunicar, en transmitir, pues eso, en intentar que todas aquellas mujeres que vengan por detrás de mí no tengan que pasar lo que yo pasé, o si lo tienen que pasar, por lo menos que estén más informadas. Ujú. Qué bonito, qué lindo. Mm. Bueno, primero quiero agradecer a la gente que nos está escuchando. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse con este tema. Este capítulo, como lo dije antes, va a estar en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com y también se retransmite por Radio Sucesos en Quito los domingos, mediodía, 101.7 FM. Así que muchas gracias por traer este tema, Claudia. Este era un tema que real, lo teníamos, maternidades tiene ya 3 años y de verdad que lo teníamos pendiente 3 años. Hemos tratado el tema del duelo gestacional, duelo perinatal, pero por eso no he ido tanto esa línea, me he enfocado más bien en el desafío reproductivo porque justamente no, es algo que y claro, conforme uno va teniendo más edad, de alguna manera hay más gente alrededor de uno Mm.
que vive estas circunstancias. Y por ejemplo, aquí en Ecuador, me atrevería a decir que aún hay bastante tabú. Yo tengo amigas muy cercanas que han vivido esto, que cuentan a muy poca gente. Creo que sí, me gusta cuando tú haces esta puntualización y dices, sí, hay culpa, pero también hay vergüenza, que es Ujú. otro sentimiento también Sí. que aparece, ¿no? Así que bueno, me parece muy importante estar hablando de este tema y me gustaría como ir un pasito más allá y preguntarte ya cómo es llegar a la maternidad desde ese camino, desde ese recorrido. ¿Qué especificidades tiene? ¿Qué es algo que es importante comprenderlo? Porque claro, en mi caso, yo eso, no tuve un problema me quedé embarazada rápidamente, mi embarazo fue sin complicaciones, mi parto también. Entonces, claro, llegué a la maternidad definitivamente con un camino cortito y un camino fácil realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es llegar a la maternidad cuando, como tú dices, cuando hay este viaje a la montaña, ¿no? Pues llegas a una maternidad en la que no te puedes desprender de la mochila que llevas. Y esa mochila, pues te pesa a ti y le pesa también a tu hijo, porque es, in- es innegable y es imposible que esa mochila no pese. Entonces, es una maternidad con muchos miedos adquiridos por muchas cosas y como un despertar de un sentimiento que al menos a mí me pilló de súper sorpresa, que fue el de, bueno, tanto me ha costado llegar a este punto, tanto me ha costado conseguir ser madre, y ahora qué me pasa, o sea, ¿por qué no estoy lo pletórica, lo feliz, Claro. los super happy, contenta que yo pensaba que iba a estar? Pues precisamente por eso, porque te ha costado tantísimo llegar a ello que has idealizado ciertas situaciones, ciertas cosas, y la maternidad de por sí es muy dura, vengas de donde vengas, pero si te ha costado tanto es como que hay algo ahí imperceptible que, que te pone las cosas un poquito más difíciles. Mm, Eh, Sobre todo si además has tenido pérdidas gestacionales mm, previas. Creo que es como un añadido que pesa incluso más. Para mí, de nuevo, como he dicho antes, la terapia es ajá. vital eh, porque los días pasan muy rápido y no sirve de nada estar mal. Entonces, pues bueno, yo siempre cuento esta anécdota y es que una semana antes de dar a luz, bueno, yo fui a mi psicóloga, yo había estado yendo todo el embarazo de ella y, y yo me despedí de ella como diciendo, bueno, ya no te voy a ver nunca más, ya no te voy a necesitar Claro, como porque ya llegué ya, a donde tenía que llegar. claro, ya está. Y ella así muy sutilmente me dijo, bueno, no te preocupes. Oye, que si tú me necesitas, pues tú ya sabes mi teléfono. Tú me llamas o que me llame Uge, mi marido, o tu madre. Ellos seguro que saben el teléfono, ellos seguro. Pero tú, no, o sea, que si notas que quieres hablar, tú llámame. O sea, sabía perfectamente que yo le iba a llamar, pero yo no lo sabía. Eh, y de hecho, bueno, mi hijo va a cumplir 2 años y yo cada 15 días sigo yendo a terapia porque siempre hay cositas, siempre hay temas, hay inseguridades, hay miedos que, bueno, pues voy puliendo y voy aprendiendo a gestionar. Eh, y es que no hay nada de malo en decir que, bueno, que eres madre, que te ha costado llegar a serlo y que tienes pues ciertas cosas que quieres tratar con tu psicóloga. Y ya está. Claro, y más bien, y eso va como, a eso va dirigido mi última pregunta, yo creo que
incluso es convertir esta experiencia en un aprendizaje, lo que tú decías antes, se ha vuelto en tu vocación. Entonces yo creo que también el hecho de resignificar o poner en contexto estas experiencias en terapia realmente nos permiten hacer de este camino algo duro, pero bello también. Y, y, Totalmente. en, y en ese sentido, Claudia, para ir terminando eso, ¿qué aprendizajes has tenido? ¿Qué conciencia ha venido a ti desde este camino? ¿Qué te ha traído este camino para tu crecimiento? Pues primero, saber que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, mucho más resiliente, eh, que puedo sobrellevar cargas emocionales y físicas que nunca me hubiera imaginado y que por consiguiente pues soy capaz de muchas cosas en esta vida. Y segundo, pues que realmente nadie ni nada te prepara para la vida, o sea que la idea o la vida que tú te habías hecho en la cabeza, el castillo que te habías imaginado, pues tan pronto está como no está. Eh, entonces, pues aunque me cuesta aplicarlo, pero hay que vivir el día a día porque no sabes lo que te depara el futuro y, y que si por lo que sea, por la razón que sea, tienes que emprender el camino del el desafío de la reproducción asistida, em, que la meta y el desenlace va a merecer toda la pena. Em, Ah, aunque mientras estés transitando ese camino no te lo parezca y creas que, bueno, pues que luego no va a ser para tanto, realmente sí merece la pena. El problema es que, y eso es algo que yo también siempre digo, si cuando empezáramos este camino nos dijeran, pues mira, lo vas a pasar tremendamente mal, ya te lo aviso, y te va a pasar esto y lo otro, pero en tal fecha, tal mes, tal año, lo vas a conseguir. Y estoy seguro que el 99,9% de las mujeres firmarían, porque saben que, bueno, a pesar de todo lo malo, van a llegar. El problema es que realmente nadie te asegura que vayas a llegar, ni cuándo. Y esa incertidumbre es nefasta, es horrible. Y eso es lo que más cuesta. Y más allá de las piedras, de sí. los baches, de lo físico, es la incertidumbre de no saber si lo vas a conseguir y cuándo. Ujú. Sí, y en ese sentido me hace mucha lógica este tema como de apegarte al presente, Mm, porque es lo que tienes, es realmente como lo que hay, ¿no? exacto, sí. Bueno, Claudia, muchas gracias, gracias por esta conversación, ha sido linda, me he conectado con un tema, además lo explicas como de una manera, lo que decías, ¿no? Es como sin pretensiones, muy como desde la voz de tu Ujú, corazón, así ujú. que te agradezco por compartir esto con nuestra audiencia y con las mamás. Gracias a vosotras por tener esta plataforma tan chula y tan necesaria. Gracias, Claudia. Buena tarde. Chao Chao, con hasta luego a todos. todas. Chao, Chao, gracias. Chao. gracias.